Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta vez vamos a repasar la enfermedad de Parkinson, posibles factores desencadenantes de la misma, si se podría considerar una nueva pandemia y vamos a repasar también la farmacología. Espero que este tipo de vídeos te ayuden, pues por ejemplo, a la hora de enfrentar un examen tipo test, un examen de una oposición o bien por inquietud personal o profesional. Déjame un me gusta en el vídeo si te resulta interesante y si te resulta de ayuda este tipo de vídeos. Házmelo saber cualquier cosita en comentarios y decirte que eso me ayudará y me motivará porque hacer este tipo de vídeos me genera muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, pero también al mismo tiempo me gusta y me motiva. Con lo cual, espero que te resulte de interés. Comenzamos. Bueno, ya ha transcurrido mucho tiempo desde que en el año 1817 el doctor James Parkinson describiera por primera vez en 6 pacientes una enfermedad rara y angustiosa. Desde entonces, especialmente en los últimos 15-20 años, el número de casos de esta enfermedad ha ido en aumento exponencial. Es una enfermedad dentro de los trastornos neurológicos y produce gran discapacidad. Pero ¿por qué utilizar el término pandémico o pandemia para una enfermedad que, no es transmisible, no es una enfermedad infecciosa que puede transmitirse a través de vectores? Bueno, esto es porque algunos autores han sugerido que estas enfermedades podrían expandirse fácilmente o rápidamente a través de una especie de, no son como tal los vectores entendidos para la transmisión de enfermedades infecciosas, pero serían como unos pseudovectores. Entre ellos se podría incluir, por ejemplo, el alcohol, la comida ultraprocesada, la contaminación medioambiental, los tóxicos, los pesticidas, plaguicidas, etcétera. Estos serían, pues, los factores que contribuirían a una diseminación, a una expansión progresiva de este tipo de patologías que no son, como digo, transmisibles. Además, también se estima, porque el término también pandemia, porque se estima que para el año 2040 el número de personas afectadas por Parkinson podría llegar y superar los 17 millones de personas en todo el mundo. ¿Cuáles son los factores que podrían estar favoreciendo esta progresión rápida de esta enfermedad? Pues entre ellos una rápida industrialización, también asociado a la edad. Se sabe que además el Parkinson es aproximadamente entre 1 y 4 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Y además, como digo, se ha sugerido una asociación directa entre el Parkinson y la industrialización y la edad, por ejemplo, en mayores de 65 años. Pero es verdad que también se han descrito casos en menores de 50 años. Además, hay una asociación, como digo, entre pesticidas, solventes, metales pesados, concretamente el paraquat y el tricloroetileno. El paraquat es un herbicida para el que, como digo, se ha descrito una fuerte asociación con el Parkinson, con el desarrollo del Parkinson, y de hecho se ha prohibido en muchos países. Y el tricloroetileno, que es un solvente que también es neurotóxico y que se utiliza para eliminar la grasa del metal o para la extracción de determinadas grasas, o bien para la síntesis de otros químicos, y también pues podría estar asociado con el desarrollo del Parkinson. Por lo tanto, se ha sugerido que habría que reducir el uso de estos químicos, de estos pesticidas, de estos metales pesados, etcétera, si quisiéramos, o sea, si realmente tendríamos que reducir el uso de estos para contribuir a reducir el número de casos de esta patología. ¿Y qué es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson? Lo que tiene lugar es una lesión en los ganglios basales. Los ganglios basales intervienen en la actividad motora, pero siempre en asociación con la corteza motora y el sistema corticoespinal. De hecho, la mayoría de las vías y señales que llegan a los ganglios basales proceden de la corteza, y también la mayoría de las señales que salen de los ganglios basales regresan a la corteza. ¿Y cuáles son los ganglios basales? Pues están compuestos por el putamen, el núcleo caudado, el globo pálido, la sustancia negra y el núcleo subtalámico.
Muchas fibras nerviosas motoras y sensitivas que conectan corteza cerebral y médula espinal transcurren a través de los principales ganglios basales, que son el núcleo caudado y el putamen. Además, los ganglios basales, como digo, se relacionan con el sistema córtico-espinal e intervienen en el control de la actividad motora compleja y también en movimientos que requieren habilidad, por ejemplo, los movimientos controlados de los ojos, etc. Bueno, ¿cuáles son las principales vías que intervienen, los principales circuitos? Bueno, pues tenemos que desde el área premotora y desde el área somatosensitiva primaria surgen unas vías en dirección al putamen, después al globo pálido y al tálamo, concretamente al núcleo ventroanterior y ventrolateral. Y de aquí lo que hacen es regresar a la corteza motora primaria. Este es el circuito primario, pero luego existen otras vías auxiliares a este circuito primario del putamen que van o que irían desde el putamen a la parte externa del globo pálido, al subtálamo y a la sustancia negra, y luego regresan a la corteza motora a través del tálamo. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando se lesiona alguna de estas áreas ocurren pues las diferentes alteraciones en los movimientos. Por ejemplo, lesiones a nivel del putamen pueden desencadenar en movimientos parpadeantes de las manos y otras partes del cuerpo. Son movimientos extraños que se producen con las extremidades, etc. Y esto se le denomina o se conoce como corea. También puede haber lesiones en el globo pálido que producen atetosis, o que son movimientos de contorsión en la mano, en el cuello y otras partes del organismo. Si la lesión se produce a nivel subtalámico, entonces puede aparecer hemibalismo o movimientos repentinos, por ejemplo, en una extremidad. Y cuando se producen lesiones en la sustancia negra, suele aparecer acinesia, rigidez, temblores, que suele ser característico de la enfermedad de Parkinson o la parálisis agitante. Bueno, ¿y cuáles son los neurotransmisores principales o más destacados en los ganglios basales? Bueno, uno de ellos es la dopamina, que recorre desde la sustancia negra hasta el caudado, el putamen, y bueno, generalmente la dopamina en muchos de los casos actuaría como inhibidor. Además está el ácido gamma aminobutírico o GABA, que va desde el caudado y el putamen hasta el globo pálido y la sustancia negra. Y también ya sabemos que el neurotransmisor GABA siempre suele actuar como inhibidor. También está la acetilcolina, que va desde la corteza hasta el caudado y el putamen, y luego hay otros neurotransmisores importantes como la noradrenalina, la serotonina, en fin, la encefalina, etc. Bueno, ya he comentado que el Parkinson lo que tiene lugar es una destrucción de los ganglios basales y concretamente lo que ocurre es una destrucción difusa de la sustancia negra, concretamente la región que envía fibras de dopamina al caudado y al putamen. Cuando hacemos un examen macroscópico, lo que vemos es una despigmentación de la sustancia negra, pérdida de neuronas y la presencia de cuerpos de Levy en el citoplasma de las neuronas que todavía pues se encuentran, de las neuronas que de momento permanecen, ¿no? en la región, en el área. Y lo que se produce además es una hiperactividad colinérgica en el estriado. Por eso, una de las alternativas, una de las estrategias terapéuticas que suele responder en el Parkinson es el empleo de fármacos anticolinérgicos. Bueno, hay que tener en cuenta que hay fármacos que también pueden agravar o empeorar o pueden conducir a un parkinsonismo. Por ejemplo, los neurolépticos antipsicóticos, en fin, la flunaricina, cinaricina, que son antagonistas de calcio, etc. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad de Parkinson? Bueno, pues nos encontramos con una rigidez muscular que suele afectar a los músculos del cuello, puede ocasionar dolor, puede generar contracturas,
etcétera. También esta rigidez muscular puede afectar a la marcha, que es una de las características que tienen estos pacientes, ¿no? Una acinesia, en fin, que les dificulta los movimientos y la marcha y el andar. También pueden presentar espasmos musculares, artralgias, temblor no intencionado, que al principio es intermitente, pero que luego se hace más regular, más rítmico. Como decía, una acinesia, una bradicinesia, que es una dificultad para iniciar el movimiento, es decir, movimientos que, bueno, ya sean voluntarios o movimientos automáticos, pues se enlentecen, ¿no? Y además estos pacientes suelen tener facies inexpresiva. Bueno, ¿qué más? Se lentece el habla, cuesta alzar la voz, aparecen problemas, dificultades a la hora de deglutir, por ejemplo, de tragar, a la hora de parpadear. Y esta dificultad, por ejemplo, a la hora de deglutir o a la hora de tragar, lo que suelen tener estos pacientes es un exceso de la salivación o lo que es lo mismo, sialorrea. Bueno, además el paciente encuentra dificultades, por ejemplo, en las tareas cotidianas de la vida, ya sea pues eso, movimientos además que requieren habilidad también, por ejemplo, movimientos como cepillarse los dientes, vestirse, etcétera. Además, estos pacientes también tienen problemas a la hora de escribir, porque además se dificulta cuando se acompaña también con el temblor. Y en una parte de los pacientes también pueden presentar deterioro cognitivo, también alucinaciones, insomnio, etc. También puede haber alteraciones vegetativas, no solo la sialorrea que comentábamos antes, sino que también pueden presentar estreñimiento, alteraciones en la micción, por ejemplo, pues la urgencia, la incontinencia, la nicturia, etc. Y bueno, y una característica de estos pacientes también es la postura de flexión, que es muy típica en el Parkinson, ya que el tronco suele desplazarse hacia un lado o bien hacia el frente, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las estrategias terapéuticas? Bueno, pues entre ellos, por ejemplo, los precursores de dopamina. La dopamina evidentemente no se puede administrar porque cuando se administra parte de ella se degrada muy fácilmente a nivel de periferia, no atraviesa muy fácilmente barrera hematoencefálica y además produce reacciones adversas. Por tanto, se utiliza el precursor de dopamina como es la levodopa. Pero para evitar esa descarboxilación a dopamina se debe administrar junto con inhibidores de dopa descarboxilasa. Luego existen también los inhibidores de la MAO. Quedaros con la copla porque al final veremos unas preguntas test para ponernos a prueba y ayudarnos a repasar los conceptos. Los inhibidores de la MAO B son específicos para la monoaminoxidasa B como selegilina y rasagilina. Luego están los inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa como la tolcapona, la entacapona y la opicapona. Fármacos anticolinérgicos como el triexifenidil, el viperideno y la prociclidina, ¿vale? Y lo que comentábamos antes, que como hay una hiperactividad a nivel de acetilcolina, a nivel del sistema colinérgico, una de las estrategias consiste en antagonizar ese exceso de actividad colinérgica utilizando fármacos anticolinérgicos. Además, los anticolinérgicos producen sequedad de boca, con lo cual estamos hablando de que estos pacientes tienen sialorrea o exceso de salivación. Bueno, además también hay agonistas dopaminérgicos que los he incluido todos en el mismo, digamos, en el mismo grupo, pero hay diferencias entre ellos y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, el ropinirol, el pramipexol y la rotigotina se diferencian, por ejemplo, de la apomorfina o la amantadina. La amantadina se utiliza también, tiene utilidad a nivel para el tratamiento gripal, y luego la bromocriptina, que tiene utilidad como inhibidor de la secreción de prolactina.
bueno, también la cabergolina, que es un fármaco utilizado de segunda línea. Vamos a repasar, por tanto, el levodopa, que es el precursor de dopamina, sería como el fármaco de elección. Y el problema es que, se descarboxila a dopamina, pero parte se descarboxilaría a nivel periférico y entonces no alcanzaría los ganglios basales, aparte que la descarboxilación a dopamina produciría reacciones adversas, como comentaba anteriormente. Por tanto, hay que administrar inhibidores de la dopa descarboxilasa, como son la benseracida y la carbidopa. Bueno, la levodopa, por supuesto, cuando se lleva administrando un tiempo, pues a lo mejor a los 4, 5, 6 años, pueden aparecer ya en estadios avanzados del tratamiento, como digo, reacciones adversas, pérdida de eficacia del tratamiento, movimientos tipo Corea y fluctuaciones en la respuesta terapéutica, lo que se conoce como fenómeno on-off. Por tanto, se podrían administrar otros fármacos, por ejemplo, otros agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, la mantadina, la selegilina, etcétera, para favorecer así reducir la dosis de levodopa. Otra alternativa para reducir estas reacciones adversas y esta pérdida en la eficacia del tratamiento de levodopa sería administrar dosis más pequeñas pero más frecuentes. Bueno, ¿qué reacciones adversas? ¿Cuáles son algunas de las reacciones adversas que puede producir levodopa? Pues son trastornos en el control de impulsos. Esto no solo lo puede producir levodopa, sino también otros fármacos agonistas dopaminérgicos, en fin, otros fármacos utilizados para el tratamiento del Parkinson. Puede producir trastornos, como digo, en el control de impulsos. También se requiere un control de la función cardíaca. ¿Por qué? Porque especialmente en aquellos pacientes bueno, sobre todo en el inicio del tratamiento. Porque, como digo, se han observado a veces alteraciones cardíacas, por ejemplo, arritmias, insuficiencia cardíaca, etc. También hay que hacer un control en los pacientes diabéticos. Y de hecho, a veces se puede observar también glucosuria en estos pacientes. Se debe hacer un control hematológico también, porque se han observado que algunas de las reacciones adversas puede ser anemia hemolítica, se puede observar leucopenia, trombopenia, aunque no se ha descrito la frecuencia, o sea, no se conoce exactamente cuál es la frecuencia. Pero bueno, pueden aparecer estas alteraciones hematológicas. También hay que hacer un control dermatológico en estos pacientes porque, bueno, parece ser que existe una posible relación entre los pacientes con Parkinson y los pacientes que pueden presentar una propensión al desarrollar pues algún tipo de patología tumoral en la piel. No se sabe muy bien, al principio se pensaba que era como consecuencia del tratamiento, pero no se sabe muy bien si es que también existe una asociación, una posible asociación entre, bueno, el riesgo de melanoma y estos pacientes con Parkinson. Y además, como ya he mencionado, también existen alteraciones en las pruebas de laboratorio, por ejemplo, la glucosuria, pues alteraciones en los niveles de catecolaminas, creatinina, ácido úrico, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son interacciones farmacocinéticas? Bueno, pues algunas de las interacciones farmacocinéticas puede ser, por ejemplo, cuando administramos el sulfato ferroso. El sulfato ferroso se ha visto que lo que hace es disminuir la absorción o la concentración plasmática máxima de levodopa. Disminuye aproximadamente el área bajo la curva de levodopa. Y además también la metoclopramida aumenta la absorción de levodopa. Luego hay interacciones farmacodinámicas como son, por ejemplo, pues el empleo de antagonistas del receptor D2, que son los antipsicóticos. Muchos de estos tienen este efecto, este mecanismo de acción. Y entonces, claro, antagonizarían los efectos de la levodopa.
Tampoco es recomendable la administración de antihipertensivos porque este tratamiento suele producir los fármacos antiparkinsonianos, los agonistas dopaminérgicos, pueden producir hipotensión postural. Y tampoco se recomienda la administración de levodopa con inhibidores no selectivos MAO, es decir, está totalmente contraindicada la administración conjunta. Y bueno, y como ya he dicho, aunque antes también lo he ido mencionando, pero las reacciones adversas que puede producir levodopa son anemia hemolítica, leucopenia, trombopenia. Ya comentaba que en una frecuencia pues no del todo establecida. También podría producir depresión, insomnio, alucinaciones, delirios. Las fluctuaciones en la respuesta, los fenómenos on-off, pérdida de eficacia del tratamiento, pérdida del gusto. Movimientos tipo corea, disquinesia, arritmia, la hipotensión ortostática, por eso se requiere el control también cardiovascular. También puede haber alteraciones en las pruebas de laboratorio, por ejemplo, aumento de las transaminasas, de la fosfatasa alcalina, de la gamma-glutamiltransferasa. Y además pueden producirse reacciones a nivel dermatológico como el rash cutáneo y el prurito. Y bueno, ahora yo lo que te propongo es ponerte a prueba. Te planteo diferentes preguntas, tú puedes pausar el vídeo si quieres, si necesitas tiempo para responder y bueno, yo te voy poniendo la propuesta de respuesta a continuación. Pero como digo, le puedes pausar el vídeo si necesitas algún tiempo para pensar la pregunta. Bueno, la primera sería, ¿cuál es el mecanismo de acción de selegilina? Pues es un inhibidor selectivo de la monoaminooxidasa B o MAO-B y por tanto lo que hace es aumentar la concentración de dopamina porque lo que hace es inhibir la degradación. Además, se ha sugerido que la selegilina podría contribuir a reducir el daño oxidativo derivado del metabolismo de dopamina y, por tanto, las consecuencias es que la administración de selegilina mejora la función motora. Pues sí, la selegilina se puede administrar conjuntamente con la levodopa y además contribuiría a reducir la dosis de levodopa aproximadamente en un 30%. Cuando disminuimos la dosis de levodopa, pues lo que a lo mejor podemos obtener es un retraso en la aparición de los fenómenos on-off, de la pérdida de eficacia del tratamiento y demás. Pero también es verdad que cuando administramos otro agonista dopaminérgico, como es en este caso, también podríamos correr el riesgo de potenciar las reacciones adversas. Pues efectivamente es la monoaminooxidasa B, es la principal responsable en la degradación de dopamina. Como comentábamos anteriormente, si la selegilina lo que hace es inhibir esta degradación de dopamina, también contribuye a reducir ese efecto oxidante derivado de la degradación de dopamina. Pues podría ser la rasagilina. La selegilina y rasagilina serían inhibidores de la monoaminooxidasa tipo B, son selectivos para este enzima. Pues mira, serían todos ellos están contraindicados en la administración conjunta con rasagilina. Ni la hierba de San Juan ni simpaticomiméticos como la pseudoefedrina tampoco estaría contraindicado. El dextrometorfano tampoco y la petidina, que es un opioide, pues tampoco estaría indicado en la administración conjunta con rasagilina. Bueno, pues en este caso tampoco ninguno de los fármacos indicados estaría
se podría administrar conjuntamente con selegilina. Ya hemos dicho que la selegilina es un IMAO B, igual que la rasagilina, y tampoco podría administrarse con IMAOs no selectivos. En este caso el linezolid, que es un antibiótico, pues también tiene efecto, tiene acción IMAO y por lo tanto no puede administrarse. Tampoco podría administrarse con fluoxetina o con fluvoxamina, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y estarían contraindicados. De hecho, si el paciente estuviera en tratamiento con fluoxetina, habría que esperar unos 15 días en administrar la selegilina, ¿vale? No se puede administrar conjuntamente. Tampoco se podría administrar con un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina, como es la venlafaxina, y tampoco con los antidepresivos tricíclicos, como es la amitriptilina. Si queréis repasar algunos conceptos sobre antidepresivos tricíclicos, sobre antidepresivos en general, os voy a dejar en la cajita de información un enlace a uno de los vídeos también donde se repasa, donde os hago un repaso a estos fármacos antidepresivos. Pues es el ropinirol, por ejemplo. Este es agonista no ergolínico para estos receptores. Pero bueno, como curiosidad os comento que también existen otros agonistas como el pramipexol y la rotigotina, que en otro vídeo anterior ya os puse alguna pregunta respecto a estos fármacos antiparkinsonianos y os comentaba que la rotigotina es un fármaco agonista dopaminérgico que se formula como parche transdérmico. Los otros agonistas dopaminérgicos empleados en la administración del Parkinson no se utilizan como parche transdérmico. Sin embargo, la roticotina sí está formulado. El pramipexol tiene afinidad preferente por los receptores D3 y la rotigotina actuaría activando, es agonista por tanto, activa los receptores D3, D2 y D1 del caudado putamen. Pues efectivamente la selegilina tampoco podría administrarse con un opioide como es la petidina. La sertralina y el citalopram son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y tampoco es indicado que se asocie con efedrina, que es un simpático mimético. Bueno, la cabergolina, por ejemplo, que es un fármaco de segunda línea, no es de fármaco de elección en absoluto, además produce gran número de reacciones adversas y además importantes como es las valvulopatías, la angina de pecho, en fin, vértigos, discinesia, etcétera. Por lo tanto, no, es un fármaco ya no es un fármaco de elección de primera línea. Pues es la bromocriptina. Bueno, el pramipexol, lo hemos comentado anteriormente, tiene afinidad preferente por los receptores D3 en estriado, estaría indicado para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson idiopática y puede administrarse o bien solo o bien en combinación con levodopa. Pues sería, por ejemplo, la amantadina, ¿vale? Es un fármaco que tiene actividad antigripal, pero también a dosis más altas se puede administrar como fármaco antiparkinsoniano. Pues nada, gracias por ver el vídeo, espero que te haya resultado de interés. Si te ha parecido interesante y te gustaría que hiciera más vídeos de este tipo,
házmelo saber en comentarios y, por supuesto, bueno, suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Hasta la próxima.